Te damos la bienvenida nuevamente a nuestro culto en español desde la iglesia ABA en Florianópolis, Santa Catarina, sur de Brasil. En nombre de los pastores Lucas, la pastora Fernanda, queremos bendecir tu vida, queremos darte las gracias por acompañarnos nuevamente y le pedimos a Dios para que te bendiga en el lugar donde te encuentras. Te pedimos ahora para que nos acompañes en un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación al Rey que vive, al Señor de señores. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Qué bueno realmente es poder participar de nuestros tiempos de adoración y de alabanza. Realmente es un privilegio. Pero ahora yo te pido para que me acompañes en un tiempo de oración. Antes de comenzar, antes de entrar en lo que es la palabra, acompáñame en un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Dios, Señor, por el privilegio que tenemos, cada uno de nosotros, de compartir tu palabra. Señor, entendemos que ese es el verdadero alimento que nosotros necesitamos. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, un tiempo, mi Señor, que es para glorificarte, que es para exaltarte, un tiempo, mi Señor, para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Señor, yo pongo delante de ti mis hermanos en el lugar donde se encuentren, no importa, Señor, en el momento que ellos estén viendo esto. Padre, bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos. Bendice, Señor, cada una de las familias, mi Señor. Bendice, Dios, el trabajo, cada uno de los proyectos, cada uno de los sueños que ellos tienen, Señor. Padre, yo te doy nuevamente gracias por la vida de ellos y te doy gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí, Señor, nos has traído tú.
Te damos a ti, oh Dios, toda la gloria, te damos a ti, Señor, toda la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Ahora, mi hermano, vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor. La prédica que yo quiero compartir contigo el día de hoy lleva por título Dios de lo imposible. Y me voy a detener un momento para explicar el título. Yo creo que esto generalmente no se hace, explicar el título, ¿no? Pero me gustaría dedicarle un momento. ¿Por qué? Porque si yo tomase cualquier pasaje, desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier versículo de la Biblia, Dios colocara una palabra en mi corazón para exponerla, usando ese pasaje, usando ese versículo, yo te aseguro que uno le pudiese colocar por título Dios de lo imposible. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la expresión Dios de lo imposible es una frase que nosotros escuchamos recurrentemente, incluso una frase que se ha convertido hasta en una frase tipo cliché, título de música, título de películas, ¿no? Ahora, el punto está en que, aunque la repetimos continuamente, muchas veces nosotros no vivimos de esa manera. Yo escuchaba el testimonio de un hermano que él decía que él continuamente se asombraba de las maravillas que hacía el Señor. Y yo reflexionaba sobre eso y decía, de esa manera creo que nosotros deberíamos vivir. Cada segundo, cada minuto que pase, nosotros deberíamos maravillarnos de las maravillas que hace el Señor. Ahora, a través de esta porción de la Escritura que yo quiero compartir contigo, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, es un pasaje bastante conocido, yo quiero mostrarte de cómo se puede vivir en una relación con Dios, entendiendo realmente que Dios es un Dios de lo imposible y que nosotros no deberíamos hacer, como hacen muchos, de dejar a Dios como la última opción. Yo vi un título donde decía Dios de las causas perdidas, y es verdad, porque sucede que muchas veces cuando ya nada tiene una respuesta, cuando nada, como que pareciera que nada de lo que yo hiciese o nada de lo que se pudiese hacer, me pudiese dar una respuesta satisfactoria, entonces es ahí cuando recurrimos a Dios. Y no debería ser así, Dios debería ser nuestra primera opción. Dios tiene que tratar con nosotros muchas veces. Dios tiene que permitir que acontezcan cosas en nuestra vida, porque a través de esa experiencia justamente es que nosotros podemos vivir de esa manera, entendiendo que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Entonces yo te pido para que me acompañes en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 44. Es una porción bastante extensa, pero no lo vamos a leer todo hoy, vamos a ir por parte, vamos a ir revisando algunos elementos, versículo a versículo, que nos van a permitir conocer un poco más a nuestro Dios, profundizar un poco más en esa relación y que Dios hable a tu vida, así como habló a mi vida. Entonces acompáñame, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Como te decía, es un pasaje bastante conocido. En mi Biblia, versión Reina Valera, tiene por título Muerte de Lázaro. Y yo creo que, como te decía, creo que todos hemos escuchado hablar. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y presta atención a esto, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vamos a detenernos acá. Lo primero que yo te quiero hablar es conocimiento de Dios. El apóstol Juan lo que nos muestra en esta primera porción de este pasaje es que nos habla de una familia que puede ser tu familia, puede ser como mi familia, puede ser como nuestra familia de la fe. Lo primero que nos muestra él es una familia, y una familia que está viviendo una situación bastante difícil. Uno de los miembros de esta familia estaba enfermo, y no pareciera ser cosa pequeña, porque inmediatamente ellos recurren al Señor. Ahora, el dato importante con respecto a esta familia, que esta era una familia que conocía a Jesús y era conocida por Jesús.
Y hago énfasis que era conocida, que conocían a Jesús y eran conocidas por Jesús, porque no es la misma cosa. Yo tomé una cita de un pastor que él decía: lo importante de conocer a Dios es ser conocido por Dios. Te lo repito, lo importante de conocer a Dios es ser conocido por Dios. Y cuando yo te digo que no es lo mismo conocer a Dios y ser conocido por Dios, es porque nosotros podemos tener un conocimiento teórico de Jesús, nosotros podemos tener un conocimiento histórico de Jesús, nosotros podemos tener incluso algunos conocimientos que despierten algunas emociones en nosotros con respecto a Jesús. Incluso nosotros podemos participar todos los domingos en los cultos, o los cultos que se hagan durante toda la semana. Nosotros podemos participar en todas las actividades que se hagan dentro de la iglesia, ser un miembro activo dentro de la iglesia, y aún así no ser conocido por Dios. Y tú me vas a decir, ¿eso es posible, hermano? Bueno, yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Mateo 7, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice nuestro Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que ahí está la palabra clave: voluntad. Hacer la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, escucha, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Presta atención a lo que dice el Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No te voy a negar que un día, yo había leído este pasaje muchas veces, pero un día, hace algunos años atrás, este pasaje cobró vida en el momento que lo estaba leyendo, y lo primero que sentí fue una especie de temor. Y algo que había escuchado recientemente, había escuchado en ese momento decir: te puedes ir al infierno sentado en los bancos de la iglesia. Y peor aún, decía la expresión, creo que lo había leído, y peor aún, te puedes ir al infierno desde el púlpito o desde el altar de una iglesia. Esa expresión, cuando yo leí ese pasaje, cobró bastante sentido. Entendí que no era estar en la iglesia, no es solamente estar en la iglesia, no es solamente participar en todas las actividades, hay un más, hay un adicional. Ser conocido por Dios, de acuerdo a lo que nos dice el Señor Jesús, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Ser conocido por Jesús, entonces, ser conocido por Dios, tiene que ver entonces con tener una vida de obediencia a lo que es la palabra de Dios. Primera de Corintios 8:3, ¿qué nos dice el Señor? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces aquí tú no puedes decir, bueno, yo amo a Dios, y como yo amo a Dios, entonces, gracias a Dios, soy conocido por Dios. Pero ve lo que nos dice las Escrituras, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 21, él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, él me está diciendo, el que ama a Dios, el amar a Dios no es un sentimiento, no es una emoción. Amar a Dios tiene que ver con un ejercicio de hacer su voluntad. Yo debo conocer su palabra, porque si no conozco su palabra, ¿cómo voy a cumplir o cómo voy a guardar su palabra? Entonces yo debo conocer su palabra y yo debo hacer su voluntad. Él dice, y los que guardan es el que me ama, y el que me ama, entonces será amado por mi Padre. Yo debo tener una vida de obediencia. Esa vida de obediencia es la evidencia de que yo amo a mi Dios, y ese amor a mi Dios o a mi Señor Jesús es lo que garantiza que el Padre me ame a mí. Entonces, primera de Juan 2:4, el que dice yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, nuevamente, obediencia, nuevamente, hacer su voluntad. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de conocer a Dios, nosotros no estamos hablando de tener una relación íntima con Dios, es tener comunión
con Dios. Nosotros estamos hablando de una vida que honre a Dios. Nosotros estamos hablando de una vida de obediencia a Dios. De esta manera, y solamente de esta manera, nosotros tenemos la seguridad que estamos siendo conocidos por Él, que lo conocemos a Él, pero que estamos también siendo conocidos por Él. Muchas veces nosotros creemos que nuestras obras pueden pasar desapercibidas delante de los ojos de Dios. A veces delante de los ojos humanos, aquellas cosas que pareciesen ser insignificantes, delante de los ojos de Dios son muy importantes. Se cita muchas veces con regularidad a Isaías 64 para decir que nuestras obras son como obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Para hacer referencia muchas veces a la insignificancia de nuestras obras. Pero hay algunos pasajes que nos dan en evidencia que lo que nosotros hacemos, por pequeño que sea, llama la atención del Padre. Caso emblemático, el caso de Jot. Jot era conocido por Dios y lo que Jot hacía llamaba la atención del Padre. Hay un caso en particular que me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, esta mujer que es citada en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, que va a ofrendar, y ella de su pobreza, como dice el Señor, fue la ofrenda de esa mujer, que pudiese parecer insignificante ante los ojos de los hombres, pero fue la ofrenda de esa mujer porque de lo poco, dice el Señor, ella dio de su pobreza, esa ofrenda llamó la atención del Señor. O sea, es lo que hay en su corazón. Ahora, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios no es un conocimiento que puede ser estático, es un conocimiento, y esto es importante para lo que nosotros vamos a continuar viendo en este pasaje, es un conocimiento que tiene que ir no solamente renovándose, sino que tiene que ir creciendo. Nosotros no nos podemos conformar con lo que conocemos hasta Dios. O sea, nuestra limitada humanidad difícilmente va a llegar a comprender todo la dimensión de nuestro Dios, porque lo infinito no cabe dentro de lo finito, pero sí debemos ir creciendo en su conocimiento. En Efesios 1, versículos 16 y 17, Efesios 1, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo, dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Pero para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La versión, la nueva traducción viviente, lo traduce de esta manera. Efesios 1, 16, 17, dice: no he dejado de dar gracias a Dios. Es el mismo pasaje. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Estamos hablando de lo mismo. Y percepción. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, estamos hablando, el apóstol Juan, aquí al principio de este pasaje, nos muestra una familia que era conocida por Jesús, que era conocida por Dios, que conocían a Jesús, pero que, como nos lo va a demostrar la misma Escritura, necesitaban crecer en el conocimiento de Dios. Hay un pasaje muy conocido de la vida de Marta y María, se relata en Lucas, y eso ya lo puedes buscar en tu casa, capítulo 10, donde nos muestra a Jesús en la casa de Marta y María, y Jesús, María atendiendo, y María a los pies de Jesús. Era una familia que tenía una relación cercana con nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar. Juan 11, versículo 4 al 6. Vamos a leer. Dice el Señor: oyendo Jesús, enviaron para que le dijesen a Jesús: Señor, aquí el que ama está enfermo. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí no solamente el apóstol nos recuerda lo que ya fue dicho unos versículos antes, aquí para mí hace un énfasis, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban.
Primero, conocimiento de Dios. Segundo, entender que todo tiene un propósito y que aunque lo que nosotros estemos viendo no lo entendamos, todo tiene un propósito mayor. Todas nuestras oraciones son escuchadas. Recientemente nosotros hicimos una serie sobre la oración, fueron 4 prédicas sobre el tema de la oración, la puedes revisar en el canal de YouTube, pero recordando un poco, decíamos que toda oración es escuchada por Dios y que las respuestas de Dios se pueden agrupar en 3 respuestas, básicamente. La respuesta de Dios puede ser un sí, la respuesta de Dios puede ser un no, y la respuesta de Dios también puede ser no es el tiempo. Muchas veces queremos que las cosas ocurran a nuestra manera, muchas veces queremos que ocurran en el tiempo que nosotros queremos, y decimos, no, pero que se haga la voluntad del Padre. No, cuando Dios dice sí, es sí, cuando Dios dice no, es no, y muchas veces dice no, todavía no, es correcto lo que estás pidiendo, tu súplica, yo estoy de acuerdo, pero no es el tiempo, hay que esperar un poco más. Las respuestas de Dios nunca, mi hermano, nunca llegan tarde, las respuestas de Dios nunca llegan atrasadas. Justamente, yo parto de ese hecho, justamente el desconocimiento que nosotros tenemos de Dios es lo que nos puede llevar a sentir frustración, es lo que nos puede llevar a sentir desespero. Oramos a Dios, pedimos a Dios y no vemos la respuesta. Y justamente el no tener ese conocimiento de saber que Dios tiene el control, nos puede llevar a vivir estos sentimientos. Dios tiene el control de todas las circunstancias, Dios tiene el control de las cosas que han acontecido, Dios continúa teniendo el control de las cosas que están aconteciendo y Él tiene el control de las cosas que van a acontecer. Amén. Ahora, yo quiero colocarte en 2 perspectivas que nos muestra este pasaje. Tenemos un grupo de personas que está en Betania y ellos están viviendo de primera mano lo que esta familia, la familia como tal, Marta y María, lo que están viviendo, sus amigos, ellos están viviendo una situación difícil. Ahora, ellos conocen la gravedad de lo que se estaba viviendo y ellos actúan correctamente, ellos se dirigen al único que le podía dar una respuesta, mandan a decirle a Jesús, el que amas está enfermo, pero a ellos no les queda de otra que esperar. No tenían otra opción, esperar. Ahora, también están los que estaban con Jesús. Ellos no estaban sabiendo exactamente qué era lo que estaban pasando, escuchan los mensajeros, pero ellos no saben lo que están pasando. A ellos simplemente les queda escuchar lo que Jesús les dice. No es grave, no es de muerte, y esto tiene un propósito mayor. Ahora, también sabían del amor que Jesús tenía por ellos. Muchas veces, nuestras malos juicios, y yo digo que a veces el 90% de nuestros juicios, si no más, son errados, provienen del hecho de que nosotros tenemos una perspectiva muy limitada de las cosas que están aconteciendo. Si tú pones a ver la dimensión de todo lo que estaba aconteciendo, solamente Jesús tenía una perspectiva completa de lo que estaba aconteciendo, pero el resto tenía una perspectiva parcial. Y esa perspectiva parcial de lo que estaba aconteciendo los hace llevar a hacer juicios parciales, que no son verdades en muchos casos. Mucha gente dice cuando ve la tragedia que una persona vive, no, ese es un castigo de Dios sobre la vida de ese hermano. Y muchas veces pecamos por emitir un juicio tan rápido. Nosotros no sabemos si lo que estaba pasando es un propósito de Dios para un propósito mayor, que sea su nombre conocido y que su nombre sea glorificado. Dios permite que acontezcan cosas en nuestra vida, como te decía al principio, porque es por medio de esos acontecimientos es que nosotros podemos llegar a tener un conocimiento mayor con Él. Muchas veces a través de esas circunstancias es que nuestra relación se convierte en una relación más íntima, y en la medida que nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesús va aumentando, nuestra confianza en Él va aumentando, nuestra fe en Él va aumentando, y lo más importante es que llegamos a entender que nosotros pasamos a un segundo plano y que lo más importante es que su nombre sea glorificado. Un ejemplo de eso nos lo encontramos en el caso de Job, que ya te lo mencioné. Job, cuando uno lee el libro de Job, y aquí ya entro un poco de especulación, Job, el relacionamiento que Job tenía con Dios estaba un poco estancado. Y en el versículo 1, la misma Biblia menciona a Job como un hombre perfecto, un hombre recto y un hombre temeroso de Dios. Incluso unos versículos más adelante, versículo 8, nuestro Señor
Dios se refiere a Job de la misma forma. Un hombre perfecto, un hombre temeroso y un hombre recto. O sea, era un hombre que llamaba la atención de Dios. Ahora, este hombre pierde su familia, pierde sus bienes, entra en una enfermedad, comienza a ser acusado por sus amigos, incluso hasta su esposa le da la espalda en ese momento, ¿no? Y a través de toda esa experiencia que Job tiene, en el capítulo 42, ya al final del libro, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, Job dice esto: de oídos te había oído, o sea, yo tenía un conocimiento de ti, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese conocimiento que Dios tenía de Dios, que era un conocimiento limitado, a través de toda esta experiencia, lo llevó a tener un conocimiento mayor de Dios, a tal punto que Job dice, ahora me aborrezco. Y lo más importante con respecto a Job es que su historia, lo que él vivió, quedó en la Biblia para el conocimiento tuyo y para el conocimiento mío, para que nosotros pudiésemos aprender también de la experiencia de Job. Muchas cosas de las que Dios permite que pasen en nuestras vidas son para que otras personas también sean bendecidas a través de estas experiencias. Yo te aseguro algo, mi hermano. La respuesta de Dios a tus oraciones, aunque tú no estás viendo la respuesta que tú quieres, la respuesta de Dios va a superar tus expectativas. Tienes que cambiar las perspectivas, tienes que entender que Dios tiene el control de las circunstancias y la respuesta de nuestro Señor va a superar tus expectativas. Amén. Versículo Juan 11 del 7 al 10. Dice el Señor, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea. Versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque no hay luz en él. Lo repito, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día, dice el Señor, no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Amén. Lo tercero que te digo entonces, nada puede entorpecer la obra de Dios. Amén. Te decía, lo primero, conocimiento del Señor. Segundo, todo tiene un propósito. Y tercero, nada puede entorpecer la obra de Dios. Jesús en este momento ya representaba un peligro, tanto para los políticos como para los religiosos de aquella época. Lo que Jesús decía generaba un conflicto. Ya habían ocurrido intentos para matar a nuestro Señor Jesús, para apedrearlo a nuestro Señor Jesús. Pero sabíamos que eso no iba a ocurrir en ese momento, y Jesús sabía que no iba a ocurrir en ese momento porque Él sabía hasta dónde iba a tener que llegar. La preocupación que los apóstoles, la preocupación que muestran los discípulos, es una preocupación genuina por nuestro Señor. Ellos dicen, Señor, quieren matarte y tú vas a regresar. O sea, ellos están demostrando una preocupación genuina. Y esto nos demuestra que muchas veces nuestras buenas intenciones no son suficientes. Muchas veces nuestras buenas intenciones incluso pudiesen hasta entorpecer lo que Dios está haciendo. Por eso es que muchas veces nuestro accionar en buenas intenciones no prospera, no llega a ninguna parte. Nosotros necesitamos discernimiento, nosotros necesitamos la luz del mundo, que es Jesús. Muchas veces, intentando ayudar, lo que hacemos es complicar todo. Juan 8:12, Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Jesús le estaba diciendo a los discípulos, sí, yo sé, yo voy nuevamente, voy a regresar, sé que mi vida está en peligro, sé que ya han intentado apedrearme, pero quédense tranquilos, ustedes andan con la luz de este mundo. El que anda conmigo no va a tropezar. O sea, aquí no va a ocurrir nada diferente a lo que ya Dios tiene planificado. Nosotros sin Jesús, tenemos una capacidad limitada para entender. Nosotros sin Jesús tenemos una capacidad limitada para comprender muchas cosas. Inclusive no somos capaces ni siquiera de entendernos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros comenzamos en una relación con Jesús, la luz de Jesús tira toda oscuridad, incluso esa oscuridad que hay en nuestro corazón. Apartados de Jesús vivimos en oscuridad. Apartados de Jesús vivimos en medio de las tinieblas. Solamente con Jesús es que nosotros podemos entender o tener una mejor comprensión de las cosas. Por eso que el Señor Jesús le dice, ya va, quédense tranquilos, ustedes están conmigo. Yo soy la luz del mundo, porque eso ya se lo había mencionado antes, se los está recordando de alguna manera, y todo lo que va a ocurrir, ustedes van a tener un mejor entendimiento. Oscuridad se define muchas veces como la falta de luz. Oscuridad está asociada muchas veces con ignorancia, oscuridad está asociada muchas veces con maldad. Entonces, sin Jesús en medio de maldad, sumidos en medio de la ignorancia. Con Jesús no hay riesgo de que podamos tropezar. Amén. Entonces, mi hermano, vimos que necesitamos conocimiento de Dios. Necesitamos también entender que todo tiene un propósito. No sé por lo cual tú puedes estar viviendo en este momento, que pudieses estar viviendo, yo no sé cuál es tu situación, pero todo tiene un propósito. Simplemente que desde nuestra perspectiva limitada a veces no entendemos. Y lo tercero, nada va a entorpecer lo que es la obra del Señor. Amén. Yo te invito para el próximo culto, donde vamos a estar viendo la parte final, Dios de lo imposible, para que me acompañes el desenlace de esta historia, que yo sé cuál es, pero que nos va a ayudar a entender y a comprender y a crecer sobre todas las cosas, y a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu familia, y te espero en el próximo culto. Amén. Nuestro Señor Jesús hizo una declaración divina sobre su persona. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Este domingo de Pascua el mundo recuerda, aunque nosotros los creyentes lo recordamos todos los días, pero el mundo recuerda que la tumba no lo pudo retener, que al tercer día Él se levantó entre los muertos y que venció a la muerte. Le damos gracias a Dios porque resucitó y que tenemos la esperanza que algún día resucitaremos junto con Él. Amén. Feliz domingo de Pascua.